Me llamo Rosa, tengo 58 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. La atmósfera en la casa era helada, el desprecio se sentía en el aire, como una bruma que se adhería a mi piel. Era un día gris, con nubes pesadas que parecían susurrar secretos crueles. Desde la muerte de mi esposo, la casa se había transformado, llenándose de ecos de lo que una vez fue un hogar cálido y amoroso. Clara, mi nuera, estaba sentada a la mesa, sus labios curvados en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miraba con desprecio, como si yo fuera un estorbo, una carga que debía ser desechada. Andrés, mi hijo, se encontraba en la cabecera de la mesa, sus brazos cruzados, como si estuviera protegiéndose de la humillación que, sin saber, estaba por llegar. La escena era tan dolorosa que podría haberme hecho llorar, pero algo en mí se negaba a ceder. Había pasado años soportando su menosprecio, los susurros que decían que mi lugar era en la cocina, que no valía más que el sacrificio que había hecho por ellos. Recuerdo cómo sonreía para ocultar el dolor, envolviendo mis manos en la tela de un manteles, buscando en el crujir una señal de fortaleza. «Deberías sentirte agradecida, madre», dijo Andrés, su tono desprovisto de cualquier pizca de compasión. «Te hemos dado un techo, un lugar donde vivir». Mis ojos se abrieron un poco más de lo que creía posible. Sentí una mezcla de indignación y tristeza. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Acaso no sabían que había dejado mi carrera, mis sueños y mis anhelos por ellos? Mientras ellos disfrutaban de una vida despreocupada, yo me había convertido en una sombra de lo que una vez fui. En mis años de entrega, me había olvidado de mí misma, de mis deseos y de mi valor como mujer. Las paredes de la casa, ahora una prisión, me devolvían ecos de risas pasadas y murmullos de amor que parecían estar en las sombras de nuestra memoria. Miré a mi alrededor, notando la frialdad de los muebles y la distancia que ahora existía entre nosotros. El aroma del café que había preparado, que antes llenaba el espacio con calidez, ahora se sentía distante, como un recuerdo que se desvanecía. Clara, con su mirada afilada, rompió el silencio. «Tu presencia es solo una carga, Rosa. Deberías buscar un lugar donde definitivamente no molestes a nadie». Sus palabras fueron un hacha cortando la madera, despojándome de mi dignidad. El frío del mármol bajo mis pies contrastaba con el fuego que se encendió dentro de mí. Creían que me habían dejado sin poder, pero mi esposo me dejó una fortuna que jamás imaginaron. Resonó en mi mente como un mantra, un susurro de fuerza que había pasado desapercibido. Aunque me sentía despojada, comenzaba a entender que había algo que aún estaba oculto. La humillación, en lugar de romperme, comenzaba a moldear una nueva determinación. Con un nudo en el estómago, me levanté de la mesa, mis piernas temblando ligeramente, pero mi corazón palpitaba con una nueva intención. Caminé hacia mi habitación, sintiendo la frialdad del mármol como un recordatorio del cambio que estaba por venir. No me dejaría vencer. Este era solo el comienzo de un viaje oculto, de una búsqueda que no solo recuperaría lo que era mío, sino que restauraría mi dignidad perdida. Al cerrar la puerta de mi habitación, dejé escapar un profundo suspiro, como si estuviera liberando una parte de mí misma que había estado atrapada durante años. En el silencio de mi nuevo refugio, tomé la determinación de actuar. No se darían cuenta, pero un nuevo capítulo comenzaría en mi vida, uno que iría reclamando paso a paso lo que era verdad y justo. Después de aquella humillación en la mesa, mi existencia se transformó en una contienda silenciosa. Cada día, el aire en la casa se volvía más pesado, impregnado de resentimiento y desdén. En las mañanas, mi rutina comenzaba antes que la de los demás.
La soledad y el silencio eran mis únicas compañeras. Al preparar el café, ese aroma que solía llenarme de calidez ahora se había convertido en un recuerdo agridulce, una nostalgia que me abrazaba con fuerza y al mismo tiempo me apuñalaba el corazón. Pensé en Carlos, en cómo se deleitaba con cada taza, en cómo me decía que el café era la esencia del hogar. Ahora, el olor parecía una burla. Andrés y Clara vivían en su mundo, compartiendo risas y sueños en mi presencia, pero sin realmente notarme. Era como si mi existencia se hubiera vuelto transparente, un mero accesorio en su vida cotidiana. De hecho, ellos parecían inmersos en un universo que no incluía el peso de la realidad en el que yo me encontraba. Mi hijo, quien había sido mi alegría en tiempos pasados, ahora se convertía en un reflejo de la decepción que sentía. Clara, con su mirada penetrante, pronunciaba palabras que se sentían como dagas. Solo eres un estorbo, Rosa. Deberías hacer un esfuerzo por ser más útil. Recorría los pasillos de la casa, notando la frialdad de los muebles y las sombras que solían compartir nuestras historias. Parecía que todo había perdido su brillo. Las paredes, testigos de años de amor, ahora resonaban con ecos hirientes de desprecio. Recordé las risas, los abrazos y esas noches interminables en que compartíamos nuestras esperanzas. Pero cada remembranza se sentía como un palacio en ruinas, donde las sonrisas ahora eran cenizas. Entré a la cocina y con cada plato que lavaba, los recuerdos golpeaban mi mente. Las navidades pasadas, las celebraciones familiares, los juegos en el patio trasero. Reformulé esos momentos en mi cabeza, preguntándome por qué todo había cambiado. La tristeza se convirtió en un compañero constante, una marea que oscurecía todo a su paso. La culpa de no haber estado presente en los momentos correctos me aprisionaba, obligándome a recordar mis propias renuncias. ¿Acaso no había sacrificado mis sueños por ellos? Un día, en un intento por escapar de ese ciclo de dolor, decidí visitar a Ana, mi hermana, quien siempre había sido mi confidente. Cuando llegué a su casa, me recibió con un abrazo cálido que sentí como un refugio. Sentadas en su jardín con la fragancia de las flores y el canto de los pájaros, sentí que podía relajarme por un momento al menos. Durante el té, las lágrimas brotaron sin previo aviso, una reacción que me sorprendió. Ana, siento que estoy perdiendo a mi familia. Todo lo que he hecho parece no haber tenido valor alguno. Ana me miró fijamente, y en sus ojos vi que entendía mis dolencias. Rosa, no puedes permitir que te definan por lo que no eres. Has sido un pilar para ellos. Tienes que recordar tu valor. Tus palabras, aunque simples, resonaron en lo profundo de mi ser, despertando una parte de mí que había quedado dormida. La idea de redefinir mi vida y mi propósito comenzó a tomar forma, como una llama titilante luchando contra el viento. De regreso a casa, la determinación comenzó a calar en mí. La profunda tristeza no había desaparecido, pero lo que alguna vez fue una prisión comenzó a transformarse en un campo de batalla. Durante esos días, decidí que tenía que dar un paso hacia el futuro que deseaba. Ya no podía vivir en esa sombra, y el recuerdo de Carlos debía ser una guía, no una carga. Cada noche, antes de dormir, me encontraba revisando viejas cajas donde guardábamos recuerdos. En una de ellas, un antiguo álbum de fotos me llevó de regreso a momentos felices, llenos de risas y amor. Miré las imágenes de días soleados en la playa, las risas de mi niño pequeño, y me inundó la melancolía, seguida por una chispa de esperanza. ¿Por qué no he pensado en ello antes?, pensé. Fue en una de esas noches de reencuentro con el pasado, cuando, al abrir una carpeta llena de documentos, descubrí un conjunto de papeles que no había visto antes. Al hojearlos, me di cuenta de que eran registros de una propiedad en Oaxaca,
legada a mí por Carlos. El terreno había sido parte de un plan de inversión que él había hecho años atrás, un lugar que en su mente había sido un refugio para nuestra familia. La información en esos documentos brillaba como un rayo de luz en mi vida empañada. Carlos siempre había hablado de ese terreno como un lugar donde podríamos construir una casa de vacaciones, un hogar donde podríamos relajarnos y ser felices juntos, pero, en su ausencia, esa felicidad había quedado enterrada bajo la tristeza. Encontrar esos papeles era como hallarle un nuevo propósito a mi vida. A partir de ese momento, sentí que era el momento de ponerme en pie. Durante días revisé cada detalle de la propiedad, planificando cómo podría gestionarla. Me reuní con un abogado para averiguar qué pasos debía seguir. La idea de tomar control de mi vida, de lo que me pertenecía, comenzó a darme fuerzas. Ya no era simplemente la mujer que sufría en silencio. Me convertía en una mujer con un plan, una mujer con una meta: reclamar lo que era mío. Cada encuentro con el abogado, cada llamada y cada firma trazaban un nuevo camino que me alejaría de la vida que había estado viviendo. La propiedad en Oaxaca se convertía en la promesa de un futuro diferente, un espacio que podría ser mi refugio. Poco a poco, mis días comenzaron a iluminarse con la emoción de esta nueva etapa, lo que despobló el caos y la tristeza que me había rodeado durante tanto tiempo. Mientras me preparaba para regresar a la casa, decidí que compartiría mis planes con Andrés, y Clara no sería fácil, pero sabía que debía hablarles. Mis acciones serían un camino de reencuentro y de desafío. Con el tiempo y la estrategia adecuada, planeaba construir un nuevo futuro, recobrando mi voz y mi lugar en este mundo. Las palabras de Ana me resonaban en la cabeza. No te dejes definir, reclama tu valor. Así, cada día me empoderaba un poco más, y la sombra que había cubierto mi existencia empezaba a desvanecerse, iluminada por la luz de una nueva esperanza. El día en que decidí hablarles a Andrés y Clara sobre la propiedad en Oaxaca, se sintió como una espada de dos filos. Nerviosa, me vi frente al espejo mientras me preparaba. Mis manos temblaban ligeramente, y la brisa que entraba por la ventana parecía susurrar palabras de aliento. Hoy es el día, me repetía. Con cada frase construía mi coraje, una fortaleza que comenzaba a resurgir de las cenizas de mi humillación. La cena se desarrolló en un silencio tenso. Andrés entregó su teléfono a Clara mientras ella se reía de una broma que nunca llegué a escuchar. Aquel ambiente de desprecio cotidiano me recordaba que en esta casa ya no tenía un lugar definido, pero eso estaba a punto de cambiar. Me levanté de la mesa, sentí el frío del mármol en mis pies descalzos al moverme hacia ellos. Con la voz temblorosa anuncié: quiero hablarles sobre algo importante. Sus miradas, en un principio curiosas, se tornaron rápidamente en desconfianza. ¿De qué se trata, mamá?, preguntó Andrés, con una leve inclinación de cabeza, como si estuviera evaluando la gravedad de mis palabras. El nudo en mi garganta creció, pero me armé de valor. He estado revisando la información de un terreno en Oaxaca que nos pertenece. Carlos lo dejó como parte de un legado para nuestra familia. El silencio en la habitación se apoderó del espacio, un silencio denso que estrujaba mi pecho. Clara intercambió una mirada con Andrés y una mueca de desdén se dibujó en sus labios. ¿Y qué piensas hacer con eso, Rosa? Nadie quiere escuchar historias sobre legados perdidos, respondió Clara, despectiva como siempre. Pero esta vez, las palabras crueles no me atravesaron como antes. En cambio, sentí una chispa de determinación. Quiero recuperarlo y hacer algo significativo con él. Quiero usarlo como un refugio, un lugar para sanar y volver a ser una familia, afirmé con más fuerza. En mi corazón sabía que esta no era solo una lucha por un terreno,
Era una batalla por mi dignidad y mi futuro. La reacción de Andrés fue menos feroz, pero no menos dolorosa. Mamá, eso suena bien, pero ¿no es mucho trabajo? Por favor, no te hagas ilusiones, dijo, con una sonrisa triste que no lograba ocultar su desdén. Sus palabras me cortaron, pero en lugar de rendirme, encontré en ellas una motivación de doble filo. No se trata de trabajo, Andrés. Se trata de recuperar lo que es nuestro, lo que le pertenece a la memoria de tu padre y a nuestra familia. Mientras hablaba, sentí el peso de mis palabras resonar en la habitación. La expresión de Clara cambió y noté que el desprecio que solía mostrar empezaba a desvanecerse, reemplazado por la curiosidad. Sin embargo, siguió cruzando los brazos como si una muralla invisible la protegiera de mis sueños. ¿Y cómo piensas hacer eso? No tienes experiencia en construcción ni en nada relacionado con la propiedad, replicó, esbozando una risa burlona que me hizo estallar por dentro. Tal vez no tenga experiencia, pero tengo determinación, respondí con un tono que me sorprendió a mí misma. Esa respuesta parecía haber despertado algo en Andrés. Su mirada dejó de ser la de un niño perdido en un mar de dudas y vi destellos de preocupación y sorpresa. ¿Estás realmente dispuesta a hacer esto, mamá?, preguntó, como si por primera vez lo que decía resonara en su mente. Sí, respondí, y por primera vez en mucho tiempo era una respuesta firme y segura. He estado en la sombra demasiado tiempo y creo que es momento de reclamar mi lugar. La luz que entraba por la ventana reflejaba mi determinación, y en ese instante sentí que podía enfrentar el mundo. A medida que las semanas avanzaban y la noticia de la propiedad se divulgaba por la casa, comenzaba a haber cambios en la dinámica familiar. A pesar de la resistencia inicial, Andrés comenzó a hacer preguntas. Se interesó por las fotos del terreno que había encontrado en los documentos. Clara, con sus burbujas de sarcasmo, aunque aún preservaba su actitud escéptica, no podía evitar sentirse intrigada. Mi renacimiento personal estaba empezando a mostrar sus primeros brotes. Sin embargo, el camino no estaba libre de obstáculos. En una conversación con el abogado, me vi abrumada por la realidad de lo que significaba gestionar la propiedad. Me explicó la importancia de establecer límites claros, rodeándose de personas que tuvieran los mismos intereses. Había deudas, impuestos y una serie de trámites que parecían insuperables. La realidad comenzó a pesar sobre mí, como una piedra que amenazaba con hundirme. Mientras manejaba la situación, mis dudas cobraron vida. Las palabras de Clara resonaban. No tienes experiencia en esto. Su juicio me afectó y en noches silenciosas, cuando las sombras acechaban mi habitación, cuestionaba mi capacidad. Pero cada vez que me sentía a punto de rendirme, recordaba el legado de Carlos, la visión que teníamos para esa propiedad, y eso encendía una llama dentro de mí. Poco a poco, comenzamos a trabajar juntos. Andrés se ofreció a ayudarme en las gestiones, a pesar de su escepticismo inicial. Clara, aunque más distante, empezaba a hacer pequeñas acciones de apoyo, como buscar información en línea sobre la zona. Las interacciones entre nosotros comenzaron a cambiar. El resentimiento se transformó en conversaciones productivas y a veces en risas inesperadas. Las visitas al terreno se convirtieron en un ritual, un espacio donde la tensión se disipaba y la esperanza florecía. Caminábamos por la propiedad y aunque estaba cubierta de maleza, comenzaba a vislumbrar potencial en cada rincón. La magia del lugar resonaba con una llama latente de lo que podría ser. Hablábamos de construir un hogar, de invocar esos recuerdos olvidados de paz y alegría, de revivir la esencia de lo que una vez fue nuestra familia. Un día, mientras recorríamos el lugar, Andrés se detuvo y su mirada se iluminó. «Podríamos plantar un jardín aquí», sugirió.
Mi corazón se aceleró. Sí, y podríamos tener una zona de descanso con hamacas. Podríamos hacer picnics y disfrutar de la naturaleza, agregué. Clara, que había estado al margen, se unió a la conversación y aunque inicialmente su respuesta fue escéptica, pronto se dejó llevar por la emoción. Aunque el camino se presentaba complicado y lleno de sorpresas, comenzábamos a enfrentar esos retos juntos. La idea de la propiedad se estaba convirtiendo en un símbolo de esperanza y unidad. Comenzamos a ver en ese terreno el reflejo de nuestras aspiraciones y deseos, un lugar donde empezar de nuevo, un lugar donde la historia de nuestra familia se podría reconstruir. Con el paso del tiempo, nuestras interacciones en casa también cambiaron. Las cenas se convirtieron en oportunidades para discutir los planes del terreno. El temor y la tristeza empezaban a despejarse, dejando paso a un sentido de propósito compartido. La vida se movía hacia una dirección que nunca había imaginado, y de alguna manera, a través de la lucha y el crecimiento, emergía la posibilidad de un nuevo comienzo. La noche que finalizamos el proyecto de financiamiento fue una de referencia. Miré a Andrés y Clara, sus rostros iluminados por la luz de la lámpara del salón. Hoy es solo el comienzo, les dije, y por primera vez en mucho tiempo sentí que en mi pecho latía la esperanza. Ahora éramos un equipo listos para transformar no solo un terreno, sino nuestra vida juntos. Con cada nuevo día me sentía más inmersa en la necesidad de descubrir la verdad detrás de las intenciones de Clara y Andrés. A pesar de que la propiedad en Oaxaca representaba una oportunidad de renacer, la creciente inquietud con respecto a sus comportamientos me mantenía en constante alerta. Era como un nido de avispas. Cualquier movimiento en falso podría liberar sus picaduras, y yo debía ser cautelosa. La tensión se apoderaba de mí, pero decidí que no permitiría que el miedo dictara mis pasos. En vez de dejarme llevar por la ansiedad, me convertí en una cazadora silenciosa de la verdad. Cada mañana, mientras preparaba el café, pensaba en las palabras de Carlos: la información es poder, Rosa. Con esa frase resonando en mi mente, decidí que debía actuar con astucia. Tenía que indagar más sobre las acciones de Clara y su relación con Andrés. Comencé mis investigaciones en la biblioteca municipal, revisando antiguos documentos sobre las propiedades cercanas y los proyectos de desarrollo en la región de Oaxaca. Los días transcurrían entre la densa atmósfera del polvo y las páginas amarillentas. Me sumergía en cada aspecto de la historia del lugar y me fascinaba la posibilidad de que lo que una vez había sido un paraíso escondido podría cobrar vida de nuevo. Sin embargo, sabía que también debía concentrarme en la situación inmediata, la familia que había sido mi mundo y la traición que se cernía en el horizonte. Un día, mientras revisaba los registros, una funcionaria me proporcionó información sobre los terrenos adyacentes y la creciente demanda de inversiones en ecoturismo. Fue un rayo de luz en mi investigación. Este conocimiento podría ser crucial en el futuro y podría brindarme una ventaja en caso de que Clara intentara tomar decisiones por su cuenta. Sin embargo, mi deseo de proteger la propiedad también se convirtió en un llamador para el descubrimiento de la verdad. Una noche, mientras todos estaban en sus habitaciones, decidí investigar el teléfono de Andrés. No quería que esto se convirtiera en un conflicto abierto, pero la curiosidad se convertía en un impulso imparable. En el fondo de mi mente aún existía la esperanza de que estaba equivocada en mis suposiciones. Revisé su historial de llamadas y tras un momento tenso, encontré un número que había marcado varias veces en las últimas semanas. El nombre me resultaba familiar. Era de un conocido de Clara, alguien a quien había visto en ocasiones en reuniones familiares.
Mi corazón se aceleró y el sudor comenzó a empapar mis manos. ¿Qué tipo de conversación estaba teniendo mi hijo con alguien que, en teoría, no tenía ningún lazo con nuestras relaciones familiares? Decidí que debía actuar con precaución. Contraté a un investigador privado que podría observar desde una distancia segura y proporcionarme datos cruciales. El proceso fue lento, pero en las semanas siguientes me dio a conocer algunos detalles que confirmaron mis temores más oscuros. Clara había estado comunicándose frecuentemente con este conocido, hablando sobre la propiedad y sus posibilidades. Su interés no eran los planes familiares, sino las posibilidades de venta. Cada revelación despertaba una mezcla de emociones en mí. La tristeza de la deslealtad me invadía, pero también veía que era necesaria una acción firme. Mientras más me adentraba en la trama enredada de engaños, más decidida estaba a reclamar lo que era mío. Decidí que debía proteger la propiedad y asegurarme de que Clara y Andrés no se embarcaran en un juego que podría amenazar nuestro futuro. Hablé con el abogado y comenzamos a tramitar un fideicomiso que asegurara que la propiedad no cayera en manos equivocadas. Sabía que debía asegurar un futuro para la propiedad y para mí misma, con un enfoque muy claro en los intereses de mis hijos. Mientras trabajábamos en estos trámites, comencé a desarrollar un plan silencioso que me permitiría actuar en consecuencia. Para mantener un equilibrio en casa, decidí fomentar una conversación abierta sobre el desarrollo del terreno en Oaxaca. Cada comida se convirtió en una oportunidad para discutir ideas. Podríamos enfocarnos en crear una pequeña cabaña de ecoturismo, proponía Andrés, pero la mirada de Clara siempre se percataba de cada cambio en la conversación y parecía unida por un fino hilo de sospecha. La observaba con atención. Cada gesto, cada silencio, era un dato que recopilaba. Sin embargo, Clara no podía leer mis intenciones. Mientras sus palabras eran de apoyo, en el fondo sabía que disfrutaba de la idea de que pudiera arriesgar mi voz al poner en duda su legitimidad. Cualquier intento de socavar mi autoridad me brindaba la oportunidad de ser más firme. Las noches de insomnio comenzaron a consumir mis días, pero decidí que la incomodidad no iba a vencerme. Esa noche, cuando el silencio se hizo presente, me senté con el cuaderno de todos mis hallazgos. Hice un esquema de cómo se desarrollaría nuestra estrategia. Incluso marqué en él los pasos que seguiría para proteger la propiedad. Esa propiedad no solo era la clave para nuestra sanación, sino también el corazón de la lucha que tenía por delante. A medida que mis planes se iban concretando, comenzaba a sentir una oleada de determinación que me llenaba de energía. La lucha por la propiedad en Oaxaca no solo se trataba de un terreno, también era una lucha por recuperar mi voz y mi lugar en la familia. Sabía que el conocimiento se había convertido en mi mejor aliado, y el camino que estaba trazando me guiaría hacia una confrontación que había estado esperando. Coincidía con las plantaciones de flores que había comenzado a sembrar en mis momentos de calma. Con cada brote que aparecía en mi jardín, sentía cómo ese mismo renacer se proyectaba en mi lucha por definir su futuro. La esperanza siempre encuentra su lugar, incluso en los terrenos más difíciles, y aunque el camino era largo y lleno de desconfianza, cada paso que daba me acercaba más a la verdad y, por ende, a la justicia. Ahora solo faltaba un último paso, y la realidad de enfrentarlo se hacía inminente. Así, la avidez de justicia se convirtió en un mantra en mi corazón, mientras me preparaba para el inevitable enfrentamiento. La mañana en que decidí que era hora de ejecutar mi plan, el cielo estaba cubierto de nubes grises, como presagiando la tormenta que se avecinaba en mi vida. Me desperté temprano, con el corazón desbordando ansiedad y determinación. Saqué mi cuaderno y repasé mis anotaciones una vez más,
cada palabra, cada paso, cada estrategia se había convertido en una hoja de ruta hacia mi justicia. El amanecer fue un proceso apacible, a pesar de la tensión que recorría mi cuerpo. En ese instante, el jardín se presentaba como símbolo de lo que estaba por venir. Las flores que había plantado florecían hermosamente, llenando el aire con fragancias que evocaban esperanza. Pero mi mente estaba ocupada, ideando cada paso que debía tomar para asegurar que la propiedad en Oaxaca no se convirtiera en una pieza más en el juego de manipulación de Clara. Decidí que, antes de cualquier confrontación directa, necesitaba fortalecer mi posición legal y emocional. Me reuní con mi abogado una vez más. Al llegar a la oficina, el consejo de Carlos resonaba en mí. La preparación es la clave para la victoria. Le conté sobre mis indagaciones recientes, los mensajes ocultos y la desconfiada colaboración de Clara y Andrés. Juntos, elaboramos una estrategia sólida. Lo primero que debemos hacer es asegurar que todos los documentos relacionados con la propiedad estén en orden, dijo mi abogado, mientras me mostraba la importancia de tener todo el respaldo legal que necesitaba. Luego, es esencial que formalices una declaración de intenciones, donde dejes claro que este terreno es tu legado y que tiene un futuro familiar por delante. Frases como esas se sentían como una armadura tomando forma alrededor de mí. Con el plan en marcha, partí hacia el registro de propiedades nuevamente. Cada paso que daba hacia el edificio oficial me revestía con un sentido de propósito que había estado ausente por mucho tiempo. Mis manos temblaban mientras firmaba los documentos, pero cada trazo de mi firma reforzaba mi compromiso de luchar por lo que era mío. Al regresar a casa, respiré hondo, sintiendo que el aire tenía un nuevo sabor. Era como si cada componente de mi mundo estuviera alineándose hacia el camino que había elegido. Un camino que me llevaría a recuperar no solo una propiedad, sino también mi dignidad. Planeé la conversación con Clara y Andrés para el siguiente fin de semana. Sabía que era el momento de revelar mi verdad, y la expectativa palpitaba en el aire como un rayo en espera de ser liberado. Durante la semana, me preparé mental y emocionalmente para la confrontación. Practiqué lo que diría frente al espejo, mientras los días se sucedían con la carga de un inmenso secreto. La inseguridad a veces me invadía, pero la imagen de mi jardín floreciendo me recordaba que estaba lista para florecer también, aunque fuera enfrentando desafíos. El día finalmente llegó. La mesa del comedor estaba dispuesta, la comida cocinada con esmero, tratando de crear un ambiente tranquilo. Pero en mi interior, el ruido del mar en agitación parecía resonar con fuerza. A medida que se acercaba la hora, los nervios se unieron a mi determinación. Yo no solo iba a discutir el terreno, iba a reclamar mi lugar en esta familia, y eso era lo que más me atemorizaba. Andrés llegó primero. Su sonrisa desmoronó un poco la tensión, pero pronto se esfumó cuando Clara apareció. «Mamá, ¿qué pasa? Te ves un poco pálida», dijo, aunque su tono contenía un matiz de desdén que me recordó que siempre había sido consciente de mi fragilidad. Esperé a que nos sentáramos, y mientras la conversación fluyó, cada palabra que decía era calculada. Comencé hablando de nuestros planes para el terreno, el ecoturismo y la necesidad que había crecido en mí de protegerlo. Las miradas de ambos cambiaron. Andrés parecía entusiasta, pero Clara no podía ocultar la incomodidad que se apoderaba de ella. Sabía que iba a tocar una fibra sensible. Quiero que sepan que la propiedad en Oaxaca es un legado que me dejó tu padre. Este terreno representa oportunidades para nuestra familia y planeo establecer un fideicomiso que lo proteja, afirmé, observando cómo sus rostros cambiaban de expresión. La mención del fideicomiso fue como un trueno repentino. Clara parpadeó
y su incomodidad se mantuvo a flote. Andrés se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Las palabras continuaron fluyendo de mi boca como un torrente, firmes y decididas. No puedo permitir que la manipulación y el egoísmo destruyan lo que hemos intentado construir como familia. Esta es nuestra oportunidad de sanar, no solo para nosotros, sino para honrar la memoria de su padre. La reacción de Clara fue previsiblemente rápida, como un rayo cruzando el cielo. No se trata de manipulación, mamá. Simplemente no queremos que gastes energía en algo que no funcionará. Es un terreno ruinoso. ¿Quién querría eso?, replicó, cruzando los brazos. El clima de fricción se sentía denso, y cada palabra parecía una chispa en mi mente. Pero estaba lista para esto. No se refiere solo al terreno, Clara. Este es un legado. No he estado aquí solo por mí. He estado aquí por ustedes. Pero si continúan viéndolo como un problema y no como una oportunidad, entonces me temo que tendrán que reconsiderar su visión sobre lo que significa ser familia. La pausa que seguía a mis palabras fue intensa, y la tensión alcanzó un clímax que sentí en lo más profundo de mis huesos. Andrés se mostró más conciliador en ese momento. Mamá, estamos aquí para ayudarte. Solo creíamos que podría ser más sencillo si... intentó argumentar, pero sabía que cada intento de Clara, por menospreciar mi visión, iba a regresar en forma de desafío. Si ven el terreno como un obstáculo, eso habla más de ustedes que de mí. Estoy dispuesta a luchar por esto. Si hay dudas, puedo buscar a alguien que me ayude a llevar a cabo este proyecto. Y si ustedes eligen no sumarse, será su decisión. Pero no tengo intención de rendirme, respondí con una convicción que resonó en mis palabras. Ambos intercambiaron miradas preocupadas, y la rendición comenzó a dibujarse en sus rostros. Sabía que había sembrado la semilla de la duda y de la posibilidad. Así, mientras terminaba la cena, la atmósfera se sentía diferente. Puede que el camino hacia la justicia aún no estuviera del todo claro, pero había establecido mi voz y con ello había comenzado a tomar el control de mi destino. Con el tiempo y la planeación correcta, en mi mente se forjaba un camino hacia la justicia. Cada elección que hacía me llevaba un paso más cerca de recuperar no solo un terreno, sino un futuro para mí y nuestra familia. Mi lucha, hasta entonces silenciosa, se convertía en un clamor por la verdad, y estaba decidida a no rendirme. La semana siguiente estuvo llena de tensión. Cada vez que entraba en la cocina, la atmósfera pesada me envolvía como una niebla. Clara y Andrés parecían evadir mis miradas, y sus precauciones eran palpables. Sin embargo, en el fondo sabía que el cambio que había comenzado estaba tejiendo una red de sutil inquietud que se convertiría en un catalizador durante nuestra próxima confrontación. Días después, decidí que había llegado el momento de dar un paso decidido. Mi abogado me había preparado un paquete de documentos que dejaban claro el estatus de la propiedad y los derechos que me pertenecían sobre ella. La sensación del papel en mis manos era como el peso del destino. Me empoderaba y me llenaba de fuerzas. Sabía que mi lucha no solo era por un terreno, sino por el respeto que me habían negado durante tanto tiempo. Esa noche reuní el coraje para reunir a todos nuevamente en la mesa. La cena fue un armazón de platillos elaborados, cocinados con esmero, pero la tensión que nos rodeaba era palpable. Las servilletas, impasibles y bien dobladas, se convirtieron en un eco del silencio abrumador. Clara observaba cada movimiento, un perro de presa a la espera de un momento de descuido. Mientras comía, mis pensamientos giraban en un remolino. Quiero que entiendan que esta decisión sobre la propiedad no es solo mía, comencé, dejando caer la primera piedra en el agua tranquila. Esta es una decisión que afecta a los tres. No estoy aquí para tomar unilateralmente el control.
sino para asegurar que como familia podamos construir algo valioso. Clara dejó caer su cuchara, la mirada decidida. Siempre tiene que ser así, mamá, ¿no? Haciendo todo a tu manera, como si no pudiéramos pensar por nosotros mismos. Las palabras salieron de su boca con una mezcla de desprecio y frustración, y eso me golpeó como un balde de agua fría. Lo que estoy proponiendo es una oportunidad para crecer juntos, Clara. Estoy aquí para ofrecerles un camino, respondí, controlando el temblor en mi voz. Cada palabra que decía iba acompañada de un fuerte latido en mi pecho, un recordatorio de la vulnerabilidad que suplicaba por atención. Andrés, que seguía en silencio, finalmente tomó la palabra. Mamá, no entiendo por qué te aferras tanto a esto. ¿Y si solo es un sueño imposible? Deberíamos buscar otra salida. Esto puede rompernos, ¿no lo ves? Su tono era calmado, pero la despedida de su mirada dejaba claro que se había alineado con Clara. Un pico de impotencia afloró en mí. No lo entienden. Cada generación ha construido su legado esperando que esto no se pierda, que lo que dejó su padre no quede olvidado entre las cenizas de la indiferencia. No estoy luchando solo por mí, estoy peleando por un futuro que ni siquiera han considerado. La presión en el ambiente aumentó. Las palabras se deslizaban en un juego manipulador. Cada respuesta traía consigo la necesidad de desarmar a los demás. Clara se reía, con un tono que se sentía como un ataque calculado. ¿Acaso crees que tu lucha por un terreno hará que nos sintamos más unidos? Esto es inmaduro y debes enfrentarlo. En mi interior, la indignación empezó a ebullicionar. Este terreno no es solo tierra, Clara, es nuestra historia, es un lugar de pertenencia del que tanto hablas, pero solo como un objeto deseado, no como un hogar que podríamos construir juntos, afirmé, buscando anclarme en la realidad de lo que esto significaba para mí. En medio de este fuego cruzado, la conversación se convirtió en una lucha acalorada. Clara fue más allá, sacando las entrañas de su resentimiento. Siempre has sido una madre posesiva. Nunca hemos tenido la oportunidad de ser nosotros mismos. Estoy cansada de eso. Sus ojos centelleaban con frustración, y en ese instante vi la sombra del egoísmo, de una ambición que no era la mía. Andrés, atrapado en el fuego cruzado, trató de interceder. Por favor, calmémonos. Esto no va a ningún lado. Pero la tormenta ya estaba desatada. La atmósfera se sentía como un campo minado, esperando el estallido que todo lo arrasaría. Con cada argumento mi fuerza crecía, mi voz resonaba. No necesito que sean mis aliados, necesito que comprendan. Ser familia significa estar dispuestos a enfrentar juntos la adversidad. Este terreno es solo el principio. La verdadera lucha es entre nosotros y las divisiones que permitimos que crezcan. Justo cuando la tensión alcanzó su punto culminante, Clara se levantó abruptamente. No quiero más. Si esto significa que eres incapaz de liberarnos de tus ilusiones, entonces quizás deberíamos pensar en separarnos de este proyecto. No tenemos por qué estar atados a tus expectativas inútiles, concluyó, y en sus ojos vi que había cruzado una línea que no podría desandar. La atmósfera se tornó fría. Las palabras de Clara sonaron como un portazo, y mi corazón se hundió ante la idea de que la ruptura que tanto temía estaba, quizás, a punto de hacerse realidad. Tomé aire, tratando de asimilar las palabras que se cernían sobre nosotros como un muro quebrado. La posibilidad de que mis propios sueños se deshicieran frente a mí me dejó un estómago revuelto. Con el declive de la conversación, el silencio se instaló en nuestra mesa. Ellos tenían razón en parte. No podía obligarlos a ver la importancia de lo que estaba en juego. Sin embargo, sabía que mi lucha no terminaría apenas ahí. Afrontar esta adversidad era el comienzo de un cambio que iba más allá de lo físico, era emocional. Al final de la noche, cuando Clara y Andrés se retiraron,
Sentí que el peso del mundo estaba sobre mis hombros. La lucha por la propiedad en Oaxaca había abierto una caja de Pandora que había permanecido cerrada, y las revelaciones y divisiones familiares que había desatado no solo cambiarían el rumbo de mi vida, sino también el de cada uno de ellos. Desperté al día siguiente con una resolución renovada. El viaje aún no había terminado. La verdad estaba a punto de revelarse y, aunque la confrontación era difícil, sabía que la lucha por un futuro digno comenzaba a tomar forma. Así, aunque sentía que mi mundo se tambaleaba, mi fe en la posibilidad de un nuevo comienzo se afirmaba con fuerza. A veces, es en los momentos más oscuros donde encontramos la luz que nos lleva hacia lo que realmente importa. El amanecer se asomó con fuerza un día después de la tensa confrontación familiar. La luz dorada que entraba en mi habitación era un símbolo de renovación, un recordatorio de que cada día trae consigo nuevas oportunidades. Aunque las palabras de Clara aún resonaban en mi mente, sentía que mi espíritu comenzaba a levantarse. La lucha por asegurar la propiedad en Oaxaca no acababa allí. Estaba dispuesta a transformarla en un legado familiar, un lugar donde podríamos construir nuevas memorias. Comencé a planificar de inmediato. Contacté a algunos artesanos y arquitectos locales, deseando convertir mis sueños en realidad. Quería crear un espacio que no solo representara un terreno físico, sino un hogar lleno de amor y posibilidades. Al recibir a los artesanos en casa, la actitud colaborativa de todos alimentaba mi determinación. Cada conversación era un paso hacia la construcción de un futuro en conjunto, donde la familia pudiera reencontrarse y sanar. A medida que avanzábamos, mi jardín también comenzaba a florecer. Había plantado semillas de esperanza, cultivando no solo flores, sino la idea de un nuevo comienzo. Verlas crecer era un reflejo de lo que deseaba para mi familia. Necesitábamos florecer nuevamente juntos. Cada día, las distintas etapas de la construcción de la cabaña me llenaban de energía y emoción. Un día, mientras revisábamos el diseño del espacio, recibí una llamada inesperada de Andrés. Me pidió encontrarnos y, aunque sentía un nudo de inquietud, acepté. Al llegar, la atmósfera era más suave que antes. La tensión se había apaciguado y había un aire de reconciliación en el aire. Últimamente he estado pensando mucho sobre lo que discutimos. Creo que deberíamos unirnos en esto, mamá, dijo Andrés con sinceridad. Sus palabras me llenaron de esperanza. No quiero que esto sea solo tu proyecto. Quiero ser parte de esto como familia, agregó mirando a los ojos como nunca antes había hecho. Mis sentimientos de alivio se transformaron en una renovada motivación. No tengo problema en compartirlo, Andrés, pero es importante que volvamos a construir nuestra relación primero. Esto no es solo sobre la cabaña, es sobre nosotros, respondí, sintiendo que había atravesado un umbral importante. Poco a poco, Clara también se fue sumando al proceso. Cuando llegamos a un acuerdo sobre el proyecto de la cabaña, decidimos trabajar juntos en la decoración del espacio, un acto simbólico que representaba nuestra unidad. Clara, en particular, se mostró entusiasta y comenzó a contribuir con ideas creativas. Sus risas y las horas compartidas en el diseño se convirtieron en el bálsamo que necesitábamos. El clima cambió. Las noches de conversaciones profundas llenas de risas y recuerdos ocupaban nuestras cenas. La propiedad en Oaxaca comenzó a florecer no solo físicamente, sino también en el espíritu de nuestra familia. Cada ladrillo que colocábamos simbolizaba un vínculo restaurado. Cuando finalmente la cabaña fue terminada, nos reunimos para celebrarlo. Allí, en ese terreno que alguna vez se había visto como un símbolo de discordia, ahora teníamos un hogar donde los lazos se habían fortalecido. La alegría de ver a mi familia reunir su afecto en un lugar creado por todos
Era el mayor triunfo que podría haber imaginado. En ese instante, mientras contemplaba el paisaje que se extendía ante mí, comprendí que mis luchas habían dado frutos. La vida familiar no era perfecta, pero ahora había una base de confianza y amor renacidos. En cada rincón sentía que había cultivado no solo un espacio físico, sino también un refugio emocional. Así, en medio de la belleza de la cabaña y mi floreciente jardín, encontré el corazón de mi nueva vida. Sabía que afrontar los desafíos sería un camino continuo, pero con cada paso y cada rayo de sol que iluminaba nuestro hogar, mi fe en lo que habíamos construido solo crecía. Aquí, en este lugar, comenzaba un futuro lleno de oportunidades, una verdadera historia familiar renaciente. Las noches oscuras que una vez atravesamos se convertían en el trasfondo de una luz que iluminaba nuestro nuevo camino juntos. Este es el final de la historia.